Hay lugares en el mundo donde el aire parece vibrar con color. Donde la selva respira humedad, los manglares susurran al amanecer y los templos dorados emergen entre palmeras como guardianes silenciosos de la naturaleza. Ese lugar es Tailandia, un paraíso tropical que no solo deslumbra por sus playas y cultura milenaria, sino por una de las biodiversidades más sorprendentes del sudeste asiático. Aquí, cada amanecer es un espectáculo sonoro. El canto agudo de las aves atraviesa la niebla de la jungla, mientras colores imposibles, rojos intensos, azules eléctricos, verdes esmeralda, cruzan el cielo entre arrozales, montañas y bosques lluviosos. Más de 1000 especies convierten este país en un santuario natural donde la vida alada domina cada ecosistema, desde las selvas del norte hasta los humedales del sur. En Tailandia no solo se observan aves. Se presencian coreografías aéreas, rituales de cortejo milenarios y estrategias de supervivencia que parecen sacadas de un documental épico. Algunas especies son verdaderas joyas tropicales, otras, depredadores silenciosos que acechan desde lo alto de los árboles. Todas forman parte de un equilibrio delicado que convierte este territorio en uno de los destinos más fascinantes para los amantes de la vida salvaje. Prepárate para adentrarte en selvas densas, escuchar llamados exóticos y descubrir criaturas que parecen pintadas a mano por la naturaleza. Este viaje no es turístico, es exploración pura. Si sientes la llamada de lo salvaje, si te apasiona descubrir especies únicas y ecosistemas extraordinarios, entonces este recorrido es para ti. Suscríbete ahora a Avenexus, activa la campana y acompáñanos en cada expedición hacia los rincones más biodiversos del planeta. Comparte este contenido con quienes aman la naturaleza auténtica y déjanos en los comentarios qué ave de Tailandia te gustaría conocer primero. Kalao bicorne, Buceros bicornis, el gigante sagrado de la selva tailandesa. En lo profundo de las selvas tropicales del sur de Tailandia, donde la humedad es constante y la luz del sol apenas atraviesa el dosel de árboles centenarios, una sombra poderosa cruza el cielo con un batir de alas que parece el sonido de un viejo motor natural. No es exageración. El vuelo del Kalao bicorne, también conocido como Gran Kalao, produce un ruido profundo y rítmico que anuncia su presencia antes incluso de verlo. Con una envergadura que puede superar el 1,5 metros y un cuerpo robusto de plumaje negro brillante contrastado con blanco en las alas y la cola, esta ave es una de las más imponentes del sudeste asiático. Pero lo que realmente la hace inconfundible es su enorme pico amarillo curvado coronado por un casco prominente, una estructura hueca llamada casco o cáscara, que amplifica vocalizaciones y cumple funciones de exhibición. El Kalao bicorne habita principalmente bosques primarios bien conservados del sur tailandés, especialmente en zonas montañosas y parques nacionales. Necesita árboles gigantes con cavidades naturales para reproducirse, lo que lo convierte en indicador directo de bosques maduros y saludables. Uno de los comportamientos más fascinantes de esta especie ocurre durante la reproducción. La hembra se introduce en una cavidad de árbol y el macho la sella parcialmente con barro, frutas y excrementos, dejando solo una pequeña rendija por donde él le pasa alimento. Durante semanas, la hembra permanece dentro incubando los huevos y criando a los polluelos, protegida de depredadores. Este comportamiento no solo demuestra una estrategia evolutiva sofisticada, sino también una dependencia absoluta del bosque intacto. El Kalao bicorne se alimenta principalmente de frutos, especialmente higos silvestres, aunque también consume pequeños reptiles, insectos y aves. Es considerado uno de los principales dispersores de semillas en la selva tailandesa. Sin él, muchas especies arbóreas tendrían menor capacidad de regeneración. Cada vuelo transporta semillas a kilómetros de distancia, contribuyendo silenciosamente a la renovación del bosque tropical. En el sudeste asiático, los kalaos son considerados aves sagradas en diversas culturas. Representan fidelidad, fuerza y conexión espiritual con la selva. En Tailandia, su presencia es símbolo de biodiversidad intacta. Cuando atraviesa el dosel con su vuelo pesado y poderoso, no solo se desplaza. Transforma el silencio de la jungla en espectáculo.
En los amaneceres tailandeses, cuando la marea baja deja al descubierto el barro y las raíces respiratorias de los mangles emergen como esculturas naturales, el martín pescador de collar blanco se convierte en el guardián silencioso de la frontera entre mar y selva. Martín pescador de collar blanco, Tororamphus chlorus, el guardián azul de los manglares tailandeses. En las primeras horas del amanecer, cuando la luz dorada comienza a filtrarse sobre las costas tropicales del sur de Tailandia, el paisaje de manglares cobra vida lentamente. Las raíces aéreas emergen del barro como esculturas naturales, el agua salobre refleja tonos anaranjados y el aire húmedo vibra con sonidos invisibles. De pronto, un destello azul atraviesa la escena como una flecha luminosa. Es el martín pescador de collar blanco, una de las aves más elegantes, resilientes y visualmente impactantes del sudeste asiático. Su presencia no pasa desapercibida. A diferencia de otras especies crípticas que se ocultan en el follaje, este martín pescador destaca por su plumaje azul turquesa intenso que contrasta con un pecho blanco puro y una línea oscura que atraviesa sus ojos como si llevara una máscara natural. El pico, robusto y afilado, es completamente negro y ligeramente comprimido lateralmente, diseñado para penetrar el agua con mínima resistencia. Con una longitud aproximada de 23 a 25 centímetros, no es el más grande de los martines pescadores, pero sí uno de los más adaptables. Mientras muchas especies del mismo grupo dependen estrictamente de ríos forestales, el martín pescador de collar blanco ha conquistado múltiples ecosistemas. Manglares costeros, arrozales inundados, lagunas interiores, canales artificiales e incluso zonas suburbanas cercanas al agua. El éxito de esta especie como cazador no es casual. Sus ojos poseen una adaptación especial que le permite corregir la refracción de la luz al atravesar la superficie del agua. Esto significa que puede calcular con exactitud la posición real de una presa que aparentemente está en otro punto debido a la distorsión visual. Además, sus párpados incluyen una membrana nictitante translúcida que actúa como una especie de gafas protectoras cuando se sumerge. En el instante del impacto, esta membrana cubre el ojo, permitiéndole mantener visión parcial mientras protege la córnea. Su cuello es corto pero musculoso, ideal para soportar el choque contra el agua. Y sus patas, aunque pequeñas, son fuertes para sujetarse firmemente a ramas expuestas desde donde vigila. El martín pescador de collar blanco no persigue a sus presas en vuelo prolongado. Su técnica se basa en la observación inmóvil. Permanece posado durante minutos, a veces completamente estático, sobre una rama baja, una raíz de mangle o incluso un poste artificial. Sus ojos escanean la superficie del agua. Detecta vibraciones, reflejos y movimientos mínimos. Cuando identifica un objetivo, un pez pequeño, un cangrejo juvenil, un insecto grande o incluso una lagartija, se lanza en una picada vertical rápida y directa. El impacto es limpio. Entra y sale del agua en cuestión de segundos. Una vez fuera, golpea la presa contra la rama repetidamente hasta inmovilizarla antes de tragarla entera. En ambientes de manglar, también captura crustáceos y pequeños anfibios. En arrozales puede alimentarse de insectos grandes y pequeños reptiles. Lo que convierte a esta especie en particularmente importante en Tailandia es su capacidad de coexistencia con entornos modificados por el ser humano. Mientras la expansión urbana y agrícola reduce hábitats naturales, el martín pescador de collar blanco ha demostrado una notable plasticidad ecológica. Puede utilizar estructuras artificiales como postes eléctricos o cercas como puntos de observación. Sin embargo, esta adaptabilidad no significa invulnerabilidad. La contaminación del agua, la destrucción de manglares y el uso intensivo de pesticidas afectan directamente la disponibilidad de presas. Los manglares del sur tailandés funcionan como viveros naturales para peces juveniles. Allí, el martín pescador encuentra abundancia estacional. Su presencia es un indicador de equilibrio entre calidad del agua y biodiversidad acuática. Durante la temporada reproductiva, esta especie se vuelve intensamente territorial.
Emite llamados agudos y repetitivos para marcar su área de caza. Construye su nido en túneles excavados en taludes arenosos, bancos de tierra o en cavidades naturales. Ambos padres participan en la excavación y en la alimentación de las crías. La puesta suele consistir en 3 a 5 huevos blancos brillantes. Las crías nacen desnudas y completamente dependientes. Los adultos realizan múltiples viajes diarios transportando pequeños peces e insectos. Como depredador intermedio, regula poblaciones de peces pequeños, crustáceos e insectos acuáticos. Esto ayuda a mantener estabilidad en ecosistemas costeros. Además, al desplazarse entre cuerpos de agua, conecta diferentes microhábitats dentro del paisaje tropical. Cuando el sol del mediodía cae sobre el agua salobre y la marea comienza a subir, el martín pescador de collar blanco se convierte en una chispa azul suspendida entre cielo y mar. Su vuelo es directo y potente, con aleteos firmes y trayectoria baja. A veces emite un llamado corto mientras cruza el agua, como si anunciara su dominio del territorio. En las costas de Tailandia, este martín pescador representa la frontera viva entre selva y océano. No es solo un cazador. Es un puente biológico entre ecosistemas. Y cuando el atardecer tiñe los manglares de tonos rojizos y violetas, su silueta azul aún se distingue como un destello final antes de que la noche tropical lo cubra todo. Faisán plateado, Lopura nictemera, el fantasma blanco de las montañas del norte de Tailandia. En las montañas cubiertas de neblina del norte de Tailandia, donde la humedad se aferra a cada hoja y el canto lejano de insectos llena el aire espeso, existe una presencia que parece surgida de una leyenda antigua. No es un ave que domine el cielo ni que cruce ríos en vuelo majestuoso. Su reino es el suelo del bosque, entre raíces centenarias y hojarasca húmeda. Allí, moviéndose con elegancia silenciosa, aparece el faisán plateado, una de las aves más impactantes y visualmente extraordinarias del sudeste asiático. El macho es, sin exageración, una obra maestra evolutiva. Su plumaje blanco plateado está delicadamente trazado con finas líneas negras que recorren cada pluma como si alguien hubiera dibujado patrones geométricos sobre seda natural. El contraste con su pecho y vientre negros crea una armonía visual intensa, mientras su rostro rojo carmesí, desprovisto de plumas, añade dramatismo a su expresión. Sin embargo, lo más impresionante es su cola. Larga, fluida, estructurada en plumas elegantes que pueden extenderse ampliamente detrás de él, otorgándole una silueta aristocrática y casi mitológica. Cuando camina, su cola no arrastra sin propósito. Se mueve con control, equilibrando cada paso. Parece consciente de su propia magnificencia. La hembra del faisán plateado presenta una apariencia completamente distinta. Su plumaje marrón moteado, con patrones irregulares en tonos tierra, le permite desaparecer visualmente entre hojas secas y sombras. Esta diferencia marcada entre macho y hembra no es casual. Es una estrategia evolutiva. Mientras el macho invierte en exhibición y atracción sexual, la hembra invierte en camuflaje y supervivencia. Durante la temporada reproductiva, el macho intensifica su comportamiento territorial. Puede ser visto recorriendo áreas definidas del bosque, emitiendo sonidos graves y cortos para advertir a competidores. Si otro macho invade su territorio, pueden ocurrir confrontaciones físicas con despliegues de alas y posturas dominantes. El faisán plateado prefiere bosques montanos húmedos entre los 600 y 1.500 metros de altitud. Estas regiones del norte tailandés presentan temperaturas más frescas que las zonas tropicales bajas, creando microclimas ideales para especies forestales especializadas. El sotobosque denso le ofrece protección contra depredadores como pequeños felinos salvajes, serpientes y aves rapaces. Su dependencia de bosques relativamente intactos lo convierte en una especie indicadora de salud ecológica. Su dieta es omnívora y oportunista. Se alimenta de semillas caídas, frutos silvestres, brotes tiernos, insectos, termitas, lombrices y pequeños invertebrados.
Utiliza sus patas fuertes para escarbar entre la hojarasca, revelando alimento oculto bajo capas húmedas de materia orgánica. A diferencia de aves que se alimentan activamente durante todo el día, el faisán plateado suele mostrar mayor actividad en horas tempranas de la mañana y al final de la tarde, evitando el calor más intenso. Cuando se siente amenazado, su primera reacción no es volar. Prefiere correr rápidamente entre la vegetación, utilizando el terreno como cobertura. Solo en última instancia realiza un vuelo corto, potente y ruidoso hacia una rama baja. El cortejo es un espectáculo sutil pero poderoso. El macho baja ligeramente la cabeza, despliega parcialmente la cola y gira en semicírculos alrededor de la hembra. Sus movimientos son medidos, casi ceremoniales. No hay canto melodioso, el impacto es visual. La hembra evalúa la intensidad del plumaje, la simetría y el vigor del despliegue. Solo los machos más fuertes y saludables logran reproducirse. El nido se construye en el suelo, oculto entre vegetación espesa. La hembra pone entre 6 y 12 huevos y los incuba durante aproximadamente 3 semanas. Durante este tiempo depende en gran medida de su camuflaje para evitar detección. Trogón de cabeza roja, Harpactis erythrocephalus, la joya escarlata de la selva tailandesa. En las selvas montañosas del oeste y norte de Tailandia, donde la humedad envuelve cada hoja y el aire parece cargado de misterio, una chispa escarlata brilla entre la penumbra del bosque. No es un reflejo del sol ni una flor tropical. Es el trogón de cabeza roja, una de las aves más bellas, enigmáticas y visualmente impactantes que habitan los bosques húmedos del sudeste asiático. A diferencia de aves que se mueven constantemente, el trogón domina el arte de la quietud. Permanece inmóvil en ramas horizontales, erguido, con postura elegante, como si supiera que su sola presencia ya es espectáculo suficiente. Su cabeza roja intensa contrasta con el pecho oscuro y el vientre en tonos rojizos o anaranjados vibrantes, mientras que su espalda verde metálico refleja sutilmente la luz filtrada del dosel. El trogón de cabeza roja pertenece a un grupo de aves especializadas en bosques densos. Sus patas son relativamente débiles y están adaptadas principalmente para posarse, no para caminar en el suelo. Su estilo de vida es arbóreo y reservado. Sus ojos grandes y oscuros están adaptados a condiciones de baja iluminación. En la selva tailandesa, donde el dosel bloquea gran parte de la luz solar directa, esta adaptación le permite detectar insectos y pequeños vertebrados entre hojas y ramas. El plumaje del macho es más vibrante que el de la hembra, mostrando un rojo más intenso y contrastes más marcados. La hembra presenta colores más apagados, favoreciendo el camuflaje durante la incubación. A diferencia de aves que persiguen activamente a sus presas, el trogón utiliza una estrategia de espera y ataque. Permanece inmóvil observando el entorno. Cuando detecta movimiento, una oruga, un escarabajo, un insecto volador o incluso un pequeño lagarto, realiza un vuelo corto y directo para capturarlo en el aire o sobre la vegetación. Luego regresa exactamente al mismo posadero o a uno cercano, donde consume la presa con movimientos tranquilos. Este comportamiento minimiza gasto energético, algo crucial en ambientes donde la competencia por alimento puede ser alta. Prefiere bosques primarios húmedos, especialmente en áreas montañosas con vegetación densa y árboles maduros. También puede encontrarse en bosques secundarios bien conservados. Cada individuo mantiene un pequeño territorio que defiende principalmente mediante vocalizaciones suaves y repetitivas. Su canto no es fuerte ni melodioso como el de otras aves tropicales, es discreto, casi secreto. La reproducción ocurre en cavidades naturales de árboles o en nidos excavados en troncos en descomposición. Ambos padres participan en el cuidado de las crías. El trogón de cabeza roja desempeña un papel importante en el control de poblaciones de insectos forestales. También consume frutos pequeños, contribuyendo ocasionalmente a la dispersión de semillas. Su presencia es un indicador de bosque bien conservado. Es particularmente sensible a la fragmentación del hábitat,
lo que lo convierte en especie clave para evaluar salud ecológica en selvas tailandesas. Lo que hace verdaderamente majestuoso al trogón de cabeza roja no es su tamaño, relativamente pequeño comparado con cala o rapaces, sino la intensidad cromática que contrasta con la penumbra del bosque. Cuando un rayo de sol atraviesa el dosel y toca su plumaje rojo intenso, parece encenderse como una brasa viva suspendida en el aire. No busca protagonismo. No domina el cielo ni realiza vuelos espectaculares. Su majestuosidad radica en la perfección del color, en la precisión de su comportamiento y en la serenidad con la que habita uno de los ecosistemas más complejos del planeta. En la selva húmeda de Tailandia, el trogón de cabeza roja no es simplemente un ave. Es una joya viviente, un destello escarlata en medio del verde infinito. Pedagorni y Drornis gurneyi, el tesoro escondido del bosque tailandés. En los rincones más húmedos y densos del sur de Tailandia, donde la luz apenas toca el suelo y el aire parece suspendido entre raíces y hojas caídas, habita una de las aves más raras y espectaculares del sudeste asiático, la Pittaa gurney. No domina el cielo ni se posa en lo alto de los árboles. Su reino está en la sombra, entre el musgo, la tierra húmeda y la vida microscópica que sostiene la selva tropical. La primera vez que alguien la ve, suele pensar que es irreal. El macho exhibe un contraste cromático extraordinario, cabeza negra con una franja azul eléctrico brillante, pecho amarillo intenso, alas marrón oscuro y tonos turquesa en los hombros. Es como si la selva hubiera concentrado todos sus colores en una sola criatura. La hembra, más discreta, presenta tonos pardos y verdes que le permiten mezclarse perfectamente con el entorno. A diferencia de muchas aves tropicales que viven en el dosel, la Pittaa gurney es principalmente terrestre. Camina y salta entre hojas caídas, buscando alimento con movimientos rápidos y decididos. Se alimenta de lombrices, insectos, escarabajos, larvas y pequeños invertebrados que encuentra bajo el mantillo del bosque. Utiliza su pico fuerte para remover hojas y tierra, revelando presas ocultas. Su comportamiento es extremadamente reservado. Es más fácil escucharla que verla. Su canto fuerte y claro puede resonar a través del bosque, especialmente durante la temporada reproductiva. La Pedagorni depende casi exclusivamente de bosques tropicales de tierras bajas bien conservados. En el pasado se creyó extinta durante décadas debido a la deforestación masiva en el sur de Tailandia. Fue redescubierta en la década de 1980, generando enorme interés en la comunidad científica y conservacionista. Hoy es considerada una de las aves más amenazadas del país. La expansión agrícola, especialmente plantaciones de palma aceitera, ha reducido significativamente su hábitat natural. Construye nidos esféricos hechos de hojas y fibras vegetales en el suelo o a baja altura. Ambos padres participan en la incubación y cuidado de las crías. Su ciclo reproductivo depende de estaciones lluviosas, cuando la disponibilidad de invertebrados aumenta. Como depredadora de invertebrados, ayuda a controlar poblaciones de insectos del suelo forestal. Además, su presencia indica bosques primarios saludables. Es una especie bandera para programas de conservación en Tailandia. Lo verdaderamente majestuoso de la Pittaa gurney no es su tamaño, sino la intensidad cromática en un entorno de sombras verdes. Cuando un rayo de sol penetra el dosel y toca su pecho amarillo brillante, parece iluminar el bosque desde dentro. No necesita volar alto para ser extraordinaria. Su grandeza está en su rareza, en su fragilidad y en su perfección cromática. En la selva del sur de Tailandia, la Pittaa gurney no es solo un ave. Es un símbolo de esperanza y recordatorio de que aún existen tesoros escondidos en los rincones más silenciosos del planeta. Calao de Yelmo, Ranaplax Deyo. El guardián prehistórico de la selva profunda. En las selvas más antiguas y densas del sur de Tailandia, donde los árboles superan los 40 metros de altura y la humedad envuelve cada rincón del bosque, una figura imponente atraviesa el dosel con un sonido grave y poderoso. No es el viento. No es una tormenta distante.
Es el batir de alas del cálao de yelmo, una de las aves más extraordinarias y enigmáticas del sudeste asiático. A diferencia de otros cálao, esta especie posee una característica única que la distingue de inmediato: su enorme casco sólido sobre el pico, una estructura maciza de queratina que representa casi el 10% de su peso corporal. Este yelmo no es hueco como en otras especies, es denso y pesado, lo que le da una apariencia casi prehistórica. Su plumaje es predominantemente negro brillante, con vientre blanco y una larga cola blanca terminada en una franja negra. El contraste es fuerte, dramático, como si estuviera diseñado para ser visto incluso entre la penumbra del bosque tropical. El cálao de yelmo no es silencioso. Su vuelo produce un sonido profundo y rítmico debido a la fuerza con la que bate sus enormes alas. En la selva tailandesa, ese sonido puede alertar a otros animales de su presencia incluso antes de que aparezca en el campo visual. Su envergadura puede superar el 1,5 metros, y su cuerpo robusto le permite recorrer grandes distancias entre árboles frutales. Pero su comportamiento más impactante ocurre durante los enfrentamientos entre machos. A diferencia de la mayoría de aves, los machos de cálao de yelmo pueden enfrentarse en pleno vuelo, chocando sus cascos sólidos entre sí en una especie de combate aéreo territorial. Estos choques no son accidentales. Son rituales de dominancia que determinan control sobre territorios ricos en alimento y cavidades adecuadas para anidar. El sonido de estos impactos puede escucharse a decenas de metros, como si dos bloques de madera chocaran en el aire. Su dieta se basa principalmente en frutos grandes, especialmente higos silvestres. Es uno de los principales dispersores de semillas de árboles de gran tamaño en la selva tropical. Puede tragar frutos enteros y transportarlos a largas distancias antes de expulsar las semillas, contribuyendo a la regeneración forestal. En ecosistemas tropicales como los del sur tailandés, esta función es esencial para mantener diversidad vegetal. Como otros cálao, la hembra se encierra en una cavidad de árbol durante la incubación. El macho la sella parcialmente con barro y restos vegetales, dejando una rendija estrecha por donde la alimenta durante semanas. Esta estrategia reduce el riesgo de depredación, pero hace que la pareja dependa absolutamente de la disponibilidad de árboles antiguos con cavidades naturales. El cálao de yelmo enfrenta una amenaza grave: la caza ilegal por su casco sólido, conocido como marfil rojo. Este material ha sido objeto de tráfico ilegal debido a su valor ornamental. La pérdida de hábitat y la caza han reducido drásticamente sus poblaciones en el sudeste asiático. En Tailandia, esfuerzos de conservación intentan proteger áreas críticas para su supervivencia. Cuando el cálao de yelmo cruza el dosel bajo la luz del atardecer tropical, su silueta parece salida de otra era geológica. Es un recordatorio viviente de la antigüedad de las selvas del sudeste asiático. No es solo una ave grande. Es una pieza clave del ecosistema, un ingeniero forestal natural y un símbolo de la lucha por la conservación. En la selva profunda de Tailandia, el cálao de yelmo no solo vuela, impone respeto. El coloso silencioso de los humedales tropicales. En los grandes humedales del sudeste asiático, donde el agua se extiende como un espejo infinito entre juncos, arrozales y lagunas abiertas, una figura monumental permanece inmóvil bajo el sol tropical. Su altura impone respeto. Su silencio genera tensión. Es la garza Goliat, una de las aves acuáticas más grandes del mundo y una presencia imponente en ciertos humedales del sudeste asiático. Con una altura que puede superar el 1,5 metros y una envergadura cercana a los 2,5 metros, esta ave no necesita colores vibrantes para destacar. Su plumaje combina tonos gris azulado en el cuerpo con un cuello largo y robusto teñido en marrón rojizo profundo. El contraste es elegante y poderoso, como si la naturaleza hubiera decidido esculpir una figura de autoridad en el agua. El cuello de la garza Goliat es una herramienta letal. Está formado por vértebras altamente flexibles que le permiten plegarlo en forma de S mientras acecha. Cuando detecta movimiento bajo el agua, lo despliega con una velocidad explosiva,
lanzando su pico como una lanza natural. Su pico es largo, afilado y extremadamente fuerte, capaz de capturar peces grandes con precisión quirúrgica. A diferencia de otras garzas que se alimentan de presas pequeñas, la garza Goliat puede capturar peces considerablemente grandes. Sus patas largas le permiten caminar en aguas relativamente profundas sin mojar el cuerpo. Cada paso es lento, medido, casi calculado al milímetro. La estrategia de la garza Goliat se basa en la inmovilidad. Puede permanecer varios minutos completamente quieta, como una estatua viviente, esperando el momento exacto para atacar. Cuando el pez adecuado se aproxima, el ataque es instantáneo. No hay margen de error. Su precisión es casi matemática. Tras capturar la presa, la manipula cuidadosamente antes de tragarla entera. Aunque su distribución principal es africana, existen registros de grandes garzas similares en regiones del sudeste asiático que ocupan nichos ecológicos comparables en grandes humedales. En Tailandia, los humedales extensos y arrozales inundados ofrecen hábitats ideales para grandes ardeidas. Estos ecosistemas no solo son paisajes agrícolas. Son redes ecológicas complejas que sostienen aves acuáticas migratorias y residentes. Como depredador superior en humedales, regula poblaciones de peces y contribuye al equilibrio acuático. Su presencia indica cuerpos de agua saludables con abundancia de presas. También es extremadamente sensible a la contaminación y pérdida de hábitat. Lo más impresionante de la garza Goliat no es solo su tamaño, sino la tensión que genera su quietud. Es un gigante que no necesita demostrar poder constantemente. Cuando despega, su vuelo es lento pero amplio, con alas enormes que se mueven con elegancia pesada. En los atardeceres tropicales, cuando el cielo se tiñe de naranja y el agua refleja la luz como un espejo dorado, su silueta cruzando el horizonte parece una escena de otro tiempo. No es un ave de exhibición constante. Es una presencia dominante, un coloso silencioso que gobierna los humedales. Pavó real verde, Pavó muticus. El emperador esmeralda del reino tropical. En los claros abiertos de los bosques secos y sabanas arboladas del oeste y centro de Tailandia, cuando el sol comienza a descender y la luz se vuelve dorada, una figura emerge entre la hierba alta con porte imperial. No es una ilusión óptica ni un reflejo verde del follaje. Es el pavó real verde, una de las aves más majestuosas y simbólicas del sudeste asiático. A diferencia del pavó real azul más conocido mundialmente, el pavó real verde posee una elegancia más salvaje y estilizada. Su plumaje es predominantemente verde esmeralda metálico, con reflejos que cambian entre tonos dorados, azulados y bronce según el ángulo de la luz. Cada pluma parece estar recubierta por una capa de metal pulido natural. Su cuello largo y erguido le da una postura noble. Su cabeza está coronada por una cresta delicada que vibra ligeramente con el movimiento. Pero lo que verdaderamente lo convierte en una visión inolvidable es su cola, una estructura espectacular compuesta por largas plumas oceladas que pueden desplegarse en un abanico gigante. Durante la temporada reproductiva, el macho realiza uno de los espectáculos más impactantes del mundo aviar. Abre completamente su cola formando un semicírculo perfecto que puede superar los 2 metros de diámetro. Cada ojo en sus plumas refleja tonos azul profundo y verde brillante. Cuando vibra la cola, las plumas producen un sonido sutil y un efecto visual hipnótico. La hembra observa con atención. La simetría, el tamaño del abanico y la intensidad del color influyen directamente en la selección de pareja. No es solo belleza. Es evolución en su forma más espectacular. El pavó real verde prefiere bosques abiertos, áreas de transición entre selva y pastizales, y zonas cercanas a cuerpos de agua. A diferencia de aves estrictamente arbóreas, pasa gran parte del día caminando en el suelo, buscando alimento. Se alimenta de semillas, frutos, brotes, insectos, pequeños reptiles e incluso pequeños mamíferos. Es omnívoro oportunista. Aunque puede volar, lo hace principalmente para refugiarse en árboles altos durante la noche.
Su vuelo es potente pero corto, ya que su peso y longitud de cola limitan vuelos prolongados. El pavo real verde es considerado una especie emblemática en varias regiones del sudeste asiático. En Tailandia, representa biodiversidad y riqueza natural. Ecológicamente, ayuda en dispersión de semillas y control de poblaciones de insectos y pequeños vertebrados. Sin embargo, enfrenta amenazas significativas por pérdida de hábitat y caza ilegal. Cuando camina entre la vegetación con la cola recogida, su elegancia es discreta pero evidente. Cuando la despliega, el paisaje entero parece detenerse. Bajo la luz tropical del atardecer, su plumaje metálico refleja tonos esmeralda y oro. Es imposible no sentir que se está presenciando algo extraordinario. No domina el cielo como un águila ni se oculta en la sombra como el trogón. El pavo real verde domina el espacio visual. En las tierras tropicales de Tailandia, el pavo real verde no es solo un ave hermosa. Es el emperador esmeralda del reino natural. Espátula real asiática, Platalea minor, la elegancia blanca de los humedales costeros. En las extensas planicies de marismas costeras del Golfo de Tailandia, donde el agua poco profunda refleja el cielo como un espejo interminable, una figura blanca se desplaza con movimientos rítmicos y precisos. No es una garza común ni una simple ave acuática. Es la espátula real asiática, una de las aves más elegantes y amenazadas del este de Asia. Su silueta es inconfundible. Plumaje completamente blanco, patas negras largas y un pico aplanado en forma de cuchara que le da su nombre. Cuando extiende sus alas, su envergadura supera el 1,5 metros, revelando una estructura ligera pero poderosa. Lo más fascinante es su método de alimentación. A diferencia de garzas que atacan con precisión visual directa, la espátula real asiática utiliza una estrategia sensorial. Camina lentamente en aguas poco profundas moviendo su pico de lado a lado, abierto ligeramente. El extremo del pico está equipado con terminaciones nerviosas sensibles que detectan vibraciones diminutas en el agua. Cuando siente el contacto de un pez pequeño, camarón o crustáceo, cierra el pico en milésimas de segundo. Es un sistema basado más en el tacto que en la vista. Una estrategia perfecta para aguas turbias. Durante temporadas migratorias, poblaciones de espátula real asiática utilizan humedales tailandeses como áreas de alimentación. Estas zonas son cruciales en su ruta migratoria. Los manglares y marismas del país cumplen una función internacional en la conservación de aves acuáticas migratorias. Aunque sus principales colonias reproductivas se encuentran más al norte en Asia Oriental, su supervivencia depende de la red completa de humedales que incluye Tailandia. Anidan en colonias sobre islas protegidas o áreas aisladas. Ambos padres incuban los huevos y alimentan a los polluelos. La espátula real asiática es una especie en peligro. La destrucción de humedales, la contaminación y el desarrollo costero han reducido drásticamente su población global. Cada individuo que se alimenta en los humedales tailandeses es parte de un sistema migratorio internacional que conecta países. Cuando camina en aguas poco profundas al atardecer, su figura blanca contrasta con tonos dorados y rosados del cielo. Parece deslizarse más que caminar. No es un ave agresiva ni dominante. Su majestuosidad radica en la pureza visual y en la precisión silenciosa de sus movimientos. En los humedales costeros de Tailandia, la espátula real asiática representa elegancia, fragilidad y conexión global. Argus gigante, Argusianus argus, el señor de los ojos del bosque tropical. En las selvas profundas del sur de Tailandia, donde la vegetación es tan densa que la luz del sol apenas alcanza el suelo, habita una de las aves más impresionantes del planeta, el Argus gigante. No vuela alto ni domina el cielo. Su escenario es el suelo forestal húmedo, cubierto de hojas, raíces y sombras. Pero cuando despliega su plumaje, el bosque entero parece detenerse. El macho del Argus gigante posee una de las exhibiciones más extraordinarias del reino animal. Sus alas son enormes y están cubiertas por patrones circulares que parecen cientos de ojos perfectamente dibujados.
Estos ocelos no son casualidad, son producto de millones de años de selección sexual. Cuando el macho realiza su cortejo, limpia cuidadosamente un área del suelo forestal, retirando hojas y ramas para crear una especie de escenario natural. Allí espera a la hembra. Cuando ella aparece, despliega sus alas en un abanico semicircular gigantesco que puede superar los 2 metros de ancho. La ilusión óptica es impactante, parece que el bosque está observando con cientos de ojos. El Argus gigante puede medir más de 1 metro de largo incluyendo su cola. Aunque no es un ave pesada, su estructura corporal está diseñada para caminar largas distancias en el suelo del bosque. Su plumaje marrón moteado le proporciona camuflaje perfecto cuando no está en exhibición. Es prácticamente invisible entre hojas secas y troncos caídos. La hembra es mucho más discreta en coloración, priorizando protección y camuflaje sobre ornamentación. El macho es extremadamente territorial durante la temporada de reproducción. Mantiene su área de exhibición limpia y la utiliza repetidamente para atraer hembras. No canta con melodías elaboradas. Su estrategia es visual. Cuando abre sus alas completamente y vibra ligeramente el plumaje, crea un efecto casi hipnótico. Las hembras seleccionan al macho basándose en tamaño, simetría y estado del plumaje. Es omnívoro. Se alimenta de frutos caídos, semillas, insectos, pequeños invertebrados y ocasionalmente pequeños vertebrados. Al remover el suelo en busca de alimento, contribuye a la aireación natural del mantillo forestal. El Argus gigante depende de selvas tropicales primarias y bosques densos poco perturbados. La deforestación representa su mayor amenaza. Su presencia indica ecosistemas saludables y complejos. Cuando la luz tenue del bosque se filtra entre hojas y el macho despliega sus alas cubiertas de ocelos, el efecto visual es casi surrealista. No parece una simple ave. Parece una criatura mítica diseñada por la selva misma. No necesita colores metálicos brillantes ni vuelo elevado para ser majestuoso. Su grandeza está en la magnitud de su despliegue y en la perfección de sus patrones. En las selvas de Tailandia, el Argus gigante no es solo un ave impresionante. Es una obra maestra viviente de la evolución, lechuza de bosque malaya, Strix celoputo, la sombra silenciosa de la noche tropical. Cuando el sol desaparece detrás de las montañas y la selva tailandesa queda sumergida en una oscuridad húmeda y densa, comienza otro reino. El aire se llena de sonidos invisibles, insectos, ranas, hojas que crujen bajo movimientos secretos. En ese mundo nocturno, una silueta robusta y silenciosa se desplaza entre los árboles. Es la lechuza de bosque malaya, uno de los depredadores nocturnos más imponentes de las selvas del sur de Tailandia. A diferencia de las pequeñas lechuzas de campo, esta especie es grande, poderosa y profundamente adaptada al bosque tropical. Puede alcanzar más de 45 centímetros de longitud, con un cuerpo compacto, alas amplias y una cabeza redondeada dominada por grandes ojos oscuros. Su plumaje es una obra maestra de camuflaje, tonos marrón oscuro, beige y gris se mezclan en patrones irregulares que imitan corteza y sombras. Cuando permanece inmóvil contra el tronco de un árbol, es prácticamente invisible. Las lechuzas poseen una de las adaptaciones más sofisticadas del reino animal para la caza nocturna. La lechuza de bosque malaya no es la excepción. Sus plumas tienen bordes cerrados que rompen el flujo de aire durante el vuelo, eliminando casi por completo el sonido. Puede desplazarse entre árboles sin generar ruido perceptible. Sus oídos están ubicados de forma asimétrica, lo que le permite calcular con precisión tridimensional la ubicación exacta de una presa, incluso sin verla. Sus ojos grandes no solo captan más luz, están diseñados para detectar el más mínimo movimiento en condiciones de baja iluminación. A diferencia de rapaces diurnas que dependen de la vista a larga distancia, esta lechuza combina visión nocturna y oído ultrasensible. Se posa en ramas altas y escucha. Detecta el movimiento de pequeños mamíferos, ratas, murciélagos, lagartijas o incluso aves dormidas. Cuando decide atacar,
desciende con alas abiertas y patas extendidas. El impacto es preciso y definitivo. En cuestión de segundos regresa a su posadero con la presa firmemente sujeta. En los ecosistemas tropicales de Tailandia, esta especie cumple un papel clave en el control de poblaciones de roedores. Esto tiene impacto directo en equilibrio ecológico y también en zonas agrícolas cercanas. Sin depredadores nocturnos como esta lechuza, ciertas poblaciones podrían crecer sin control. Durante la temporada reproductiva, su canto profundo y resonante puede escucharse en la noche selvática. Es un sonido grave, repetitivo, que marca territorio. Anida en cavidades naturales de árboles grandes. Ambos padres participan en la alimentación de los polluelos. Depende de bosques maduros con árboles antiguos capaces de ofrecer cavidades adecuadas. Lo que hace verdaderamente majestuosa a la lechuza de bosque malaya no es el color ni el tamaño extremo, sino el dominio absoluto del silencio. Mientras el día pertenece a cálao y pavos reales, la noche es su territorio. Cuando vuela entre sombras bajo la luz de la luna tropical, su silueta apenas se distingue. Es una presencia que no necesita espectáculo visual. En la selva nocturna de Tailandia, la lechuza de bosque malaya no es solo un ave, es la guardiana invisible del equilibrio oscuro. Cigüeña tormentosa, Ciconia stormy, el fantasma gris de los bosques inundados. En las zonas más remotas del sur de Tailandia, donde los ríos serpentean lentamente entre bosques pantanosos y el suelo permanece húmedo incluso en estación seca, existe una presencia que pocos han visto y aún menos han comprendido. No es un ave ruidosa ni abundante. Es discreta, casi espectral. Es la cigüeña tormentosa, una de las aves más raras y enigmáticas del sudeste asiático. Su silueta es esbelta y elegante. A diferencia de otras cigüeñas de plumaje blanco brillante, la cigüeña tormentosa posee tonos grisáceos suaves en el cuerpo, con cabeza oscura y un pico largo ligeramente curvado hacia abajo. Sus patas largas le permiten desplazarse con estabilidad en aguas poco profundas, pero su comportamiento es mucho más reservado que el de otras grandes aves acuáticas. Cuando permanece inmóvil entre árboles inundados, su coloración gris se mezcla con troncos húmedos y reflejos del agua, haciéndola casi invisible. La cigüeña tormentosa no frecuenta lagunas abiertas como muchas otras ardeidas. Prefiere bosques inundados y riberas densas donde el agua fluye lentamente. Su cuello largo y flexible le permite inspeccionar con precisión entre raíces y vegetación sumergida. Su pico es fuerte, diseñado para capturar peces, anfibios, crustáceos y pequeños reptiles. Camina lentamente, con pasos medidos, evitando generar vibraciones que alerten a las presas. Su vuelo es amplio y elegante, con alas extendidas que muestran un contraste suave entre gris claro y zonas más oscuras. Cuando despega desde el agua, lo hace con potencia contenida, elevándose lentamente antes de planear sobre el dosel. A diferencia de garzas que atacan con movimientos explosivos frecuentes, la cigüeña tormentosa utiliza paciencia prolongada. Puede permanecer inmóvil durante largos minutos, observando. Cuando detecta un movimiento bajo la superficie, su ataque es rápido pero preciso, no exagerado. Sumerge el pico y extrae la presa con eficiencia. Este método reduce gasto energético y aumenta éxito en aguas turbias. La cigüeña tormentosa es una de las aves más amenazadas del sudeste asiático. En Tailandia su presencia está limitada a regiones muy específicas del sur, en bosques de tierras bajas poco alterados. La pérdida de humedales y deforestación han reducido drásticamente su hábitat. Es considerada especie vulnerable a nivel internacional. Como depredador en la parte superior de la cadena alimenticia en humedales forestales, regula poblaciones de peces y anfibios. Su presencia indica ecosistemas acuáticos saludables y poco perturbados. Lo que hace majestuosa a la cigüeña tormentosa no es la extravagancia visual. Es la rareza. Es la sensación de estar observando algo que casi se ha desvanecido del mundo moderno.
En los bosques inundados del sur de Tailandia, cuando la niebla matinal cubre el agua y el silencio es casi absoluto, su figura gris emergiendo entre raíces parece una aparición. No domina por color ni por tamaño extremo. Domina por presencia silenciosa. Es el fantasma elegante de los humedales tropicales. Torce, Minacoliblanca, Acridoteres grandis, la inteligencia oscura de los cielos tropicales. En los paisajes abiertos del centro y norte de Tailandia, donde los arrozales se extienden como mares verdes y los árboles dispersos rompen el horizonte, una figura negra de mirada intensa observa desde lo alto de un poste. No es un ave de colores extravagantes ni de tamaño imponente. Su poder no está en la ornamentación, sino en la inteligencia. Es la Minacoliblanca, una de las aves más adaptables y astutas del sudeste asiático. Su plumaje negro profundo absorbe la luz del sol tropical, mientras que su cola presenta una banda blanca visible en vuelo que crea un contraste marcado. Sus ojos amarillos brillantes parecen analizar constantemente el entorno. Su pico amarillo intenso añade un detalle vibrante a su apariencia sobria. La Minacoliblanca mide alrededor de 25 centímetros, con cuerpo robusto y alas fuertes. No es una especialista en un solo ecosistema. Su éxito radica en su capacidad de adaptarse. Habita arrozales, zonas agrícolas, bordes de bosques, manglares y áreas urbanas. Puede desplazarse con facilidad entre entornos naturales y modificados por el ser humano. Sus patas fuertes le permiten caminar con confianza en el suelo, donde busca alimento activamente. Es una especie omnívora. Consume insectos, frutos, semillas, pequeños vertebrados e incluso restos de comida humana. En arrozales inundados, captura insectos y pequeños organismos acuáticos. En áreas urbanas, explora basureros y mercados. Esta flexibilidad dietética le ha permitido prosperar en entornos cambiantes. Las minas son conocidas por su comportamiento social complejo. Forman grupos pequeños y pueden comunicarse mediante una variedad de vocalizaciones. Son aves ruidosas, especialmente al amanecer y atardecer. Sus llamados pueden ser ásperos, repetitivos y fuertes. Poseen capacidad notable para aprender patrones ambientales y adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Durante la temporada reproductiva, defienden activamente cavidades donde construyen sus nidos. Pueden utilizar huecos en árboles, estructuras humanas e incluso postes. Ambos padres participan en el cuidado de las crías. Son protectoras y agresivas frente a intrusos. En ecosistemas agrícolas, ayudan a controlar poblaciones de insectos. Sin embargo, en ciertas regiones pueden competir con especies nativas más sensibles. En Tailandia, forman parte integral del paisaje rural y urbano. La Minacoliblanca no es majestuosa por colores brillantes ni por tamaño imponente. Su grandeza radica en la resiliencia y la inteligencia. Es un símbolo de adaptación en un mundo donde los hábitats cambian constantemente. Cuando vuela en grupo sobre arrozales al atardecer, su cola blanca parpadea contra el cielo naranja como una señal en movimiento. En los paisajes abiertos de Tailandia, la Minacoliblanca representa la capacidad de sobrevivir y prosperar. Ave del paraíso asiática negra, Dicrurus paradiseus, el acróbata elegante del dosel tropical. En los bosques húmedos y selvas montañosas de Tailandia, donde el dosel forma una bóveda verde sobre el mundo terrestre, una silueta negra atraviesa el aire con una precisión que parece coreografiada. No es un ave grande ni ostentosa en colores brillantes, pero su elegancia aérea es hipnótica. Es el drongo rabadilla negra, conocido científicamente como Dicrurus paradiseus, una de las aves más inteligentes y acrobáticas del sudeste asiático. Su plumaje negro azabache tiene reflejos metálicos azulados cuando la luz incide directamente. Pero lo que verdaderamente lo distingue es su cola extraordinaria, dos plumas exteriores extremadamente largas que terminan en estructuras ensanchadas, como pequeñas cintas flotantes que se mueven independientemente en vuelo. Cuando planea o realiza maniobras bruscas, esas plumas parecen dibujar líneas en el aire.
El drongo del paraíso mide aproximadamente 30 centímetros, pero su cola puede extender significativamente su longitud visual. Su cuerpo es esbelto, aerodinámico, con alas puntiagudas que le permiten realizar giros cerrados y cambios de dirección casi instantáneos. Su pico es fuerte y ligeramente curvado, ideal para capturar insectos en vuelo. Sus ojos son atentos y calculadores. Observa constantemente el movimiento en el dosel. Este drongo es un cazador aéreo experto. Se posa en ramas altas y desde allí vigila el espacio circundante. Cuando detecta un insecto volador, despega con velocidad explosiva, lo captura en pleno aire y regresa al mismo posadero. Pero su habilidad va más allá de la caza directa. Es conocido por su capacidad de imitar sonidos de otras aves y animales. En ocasiones emite llamadas de alarma falsas para asustar a otras especies y robarles alimento en el caos resultante. Este comportamiento demuestra una inteligencia notable. Aunque puede verse solo o en pareja, también participa en bandadas mixtas de alimentación, liderando a menudo el grupo debido a su carácter dominante. Defiende su territorio con agresividad sorprendente. No duda en atacar aves más grandes si considera que amenazan su espacio. Su canto es variado, complejo y en ocasiones incluye imitaciones. Como depredador de insectos voladores, ayuda a controlar poblaciones de artrópodos en el dosel tropical. Al participar en bandadas mixtas, influye en dinámicas sociales del bosque. Es una especie adaptable que puede habitar tanto bosques primarios como secundarios. Lo que hace verdaderamente majestuoso al drongo del paraíso no es el tamaño ni el color, sino la fluidez de su vuelo. Cuando atraviesa claros del bosque bajo luz filtrada, su plumaje negro refleja tonos azul metálico. Las plumas de su cola flotan detrás como cintas vivas. Parece un artista del aire, un acróbata silencioso que domina el espacio tridimensional del bosque. En las selvas de Tailandia, el drongo del paraíso no necesita colores estridentes para impresionar. Su grandeza está en la inteligencia, en la agilidad y en la precisión aérea. Es el bailarín oscuro del dosel tropical. En Tailandia, el cielo no es solo espacio, es escenario. La selva no es solo vegetación, es arquitectura viva. Y las aves que la habitan no son simples especies, son fuerzas naturales que dan forma al equilibrio del trópico. Desde el vuelo profundo del cala o rinoceronte atravesando el dosel como un símbolo ancestral, hasta la danza imposible del argus gigante desplegando cientos de ojos en el suelo del bosque. Desde la elegancia imperial del pavor real verde, que convierte cada atardecer en ceremonia, hasta la precisión aérea del drongo del paraíso, que dibuja curvas invisibles entre ramas húmedas. Desde la rareza silenciosa de la cigüeña tormentosa en los humedales escondidos, hasta el rojo intenso de la Pitaya gurney, joya viviente que desafía la desaparición. Cada una de estas aves representa algo más que belleza. Representan evolución. Representan adaptación. Representan resistencia. En los bosques montañosos del norte, en las selvas profundas del sur y en los manglares que abrazan el Golfo de Tailandia, estas especies sostienen redes ecológicas complejas que funcionan en silencio. Dispersan semillas que se convertirán en árboles gigantes. Controlan poblaciones de insectos y reptiles. Regulan humedales. Mantienen el equilibrio invisible del ecosistema tropical. Pero también nos recuerdan algo más. Que la biodiversidad no es eterna si no se protege. Que la majestuosidad natural depende de bosques intactos. Que cada tala, cada incendio, cada fragmentación del hábitat deja una cicatriz que puede tardar siglos en sanar. Y aún así, la naturaleza sigue desplegando espectáculo. Cuando el sol cae sobre la selva y el aire se llena de humedad dorada, un cálao cruza el horizonte. Cuando la noche cae, la lechuza emerge sin hacer ruido. Cuando la mañana despierta, el canto atraviesa la neblina. La vida no se detiene. En Avenexus, no solo mostramos aves. Mostramos historias de supervivencia extrema, de belleza real y de ecosistemas que merecen ser comprendidos antes de ser alterados.
Viajamos donde pocos miran. Observamos donde muchos pasan de largo. Documentamos lo que el planeta aún conserva en estado salvaje. Si sentiste el calor húmedo de la selva, si imaginaste el sonido de alas atravesando el dosel, si viste en tu mente el abanico esmeralda del pavor real abriéndose bajo el sol tropical, entonces este viaje también es tuyo. Suscríbete ahora a Avenexus. Activa la campana. Comparte este contenido con quienes aman la naturaleza auténtica. Déjanos en los comentarios cuál de estas aves te impactó más y qué rincón del planeta quieres que exploremos después. Porque el mundo aún guarda maravillas que merecen ser vistas con respeto. Y en Avenexus apenas estamos comenzando.